las manos del Señor y le decimos: Señor, aquí estamos con un corazón abierto y dispuesto. Háblanos. Completa tú lo que nos falta, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Nos ponemos en tus manos y pedimos la iluminación del Espíritu Santo y la revelación para aquellos que necesitan conocerte en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a tomar nuestro pasaje de Juan capítulo 15, verso 1. Y nuestro tema se llama Unidad con Jesús. En la mañana estuvimos nosotros tomando el pasaje de Isaías capítulo 5, la parábola de la viña. Y tiene mucha relación como paralelo de la vid y de la viña en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué quiere decirnos el Señor. Juan 15:1. Y diciendo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús aquí diciendo, tomando una figura, que Él es la vid verdadera. Jesús se declara a sí mismo como la vid verdadera, y esto tiene mucho significado, ¿verdad? Eso quiere decir que hay vides que no son verdaderas. La vid en lo natural es prolífica, tiene capacidad de dar mucho fruto. Una sola vid tiene la capacidad de llevar mucho fruto. Y es eso precisamente lo que me impresionó al estar leyendo también el paralelo de Isaías capítulo 5, cuando Jesús el amado cantando a la viña su amada, refiriéndose en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, diciéndole cómo la había cercado el Padre labrador, cercando a la viña, la cerca simbolizando protección. Dios queriendo proteger a su pueblo para que éste cumpliera su misión. Dios queriendo cercar a su iglesia, nosotros, di conmigo, yo, proteger a su iglesia, para que la iglesia llegue a cumplir el propósito de Dios. La vid es prolífica y da frutos dulces. Eso era lo que esperaba Dios del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero buscando el fruto, porque Jesús viene a ver el fruto. ¿Cuál es la función del labrador? La función de un labrador es preparar la tierra, quitar las piedras, la maleza y cercar la viña. ¿Para qué? Para brindar, como dijimos, protección. Vamos a ver Juan 15:2, hablando de la unidad del discípulo con Jesús. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? ¿Y cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Dice el verso 2, Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y aquí está tomando la figura de la vid. Los pámpanos son las ramas, esas ramas que estaban pendientes de la vid. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Primeramente habla de la dependencia que debe de tener la rama de la vid. Aplicándolo, habla de la relación que debe de tener un discípulo con Cristo para poder
llevar fruto. Dice que toda rama que en Jesús no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Dice, la quitará. ¿A quién se refiere? Se refiere a aquellos que no dan fruto, porque es imposible dar fruto si no están adheridos a la vid. Se refiere a los no nacidos de Dios. Es imposible para una persona dar un fruto cuando no está injertado en la vid. Jesús es Dios. Jesús es la vid verdadera. Y cuando una persona toma una decisión de venir a Jesús, entonces es injertado en esa vid, es injertado en Dios, es sellado por el Espíritu Santo, como nos lo dice Efesios 4:30, nada más mencionándolo. Somos sellados para el día de la redención. Y entonces empieza una unidad, empieza una relación con Dios. Una relación de amor y de afecto. Mateo 13:20. Mateo 13:20 y 21. Y aquí nos está hablando de la parábola de la semilla. La parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, diga conmigo, pedregales. Ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Han visto esa escena? Tú dices, la pura verdad. La recibieron con gozo. Pero ¿qué pasa después? Pero no tiene raíz en sí, verso 21, Mateo 13:21, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto habla que nunca fue injertado en la vid, solamente se gozó, solamente se emocionó. ¿Cuántos saben que el evangelio no es de emociones? Porque muchos de los antiguos padecieron y no sintieron muy bonito cuando fueron vituperados, y no sintieron muy bonito cuando fueron aserrados, y no sintieron muy bonito cuando fueron perseguidos. A veces no se siente bonito, pero necesitamos estar apegados a Dios para poder vivir, porque una rama que no está apegada a Dios no tiene vida, solo tiene religión, solo tiene obras del hombre. Para dar fruto hay que nacer de Dios. Leamos la parte B del verso 2. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí está el cristiano. Claudia, ven para que me ayudes a hacer un ejemplo rápido, ¿sí? Aquí está el cristiano nacido de Dios, teniendo una relación con Dios, una comunión con Dios. Y Claudia está muy emocionada, porque dicen: ¿Ha notado que ya no me enojo tanto como antes? Sí, fíjate que lo he notado. Maravilloso. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y ¿sabes qué? He notado también que eres más amable y amorosa. Antes te veía como distraída e indiferente, pero hoy parece como que te vino la luz, como que prorrumpió de día ese entendimiento, esa revelación del amor de Dios, de la relación con Dios y de la relación con los hermanos, con la familia. ¿Recuerdas que me decías que estabas separada de tu familia? Como que no había mucho acercamiento. ¿Qué está pasando hoy? Pues me vino la luz de Jesús. ¿Te vino la luz? ¿Y qué estás haciendo ahorita con tu familia? ¿Te acuerdas que me estabas contando? Compartiendo el evangelio. Compartiendo el evangelio, porque tú quieres que ellos también den fruto. Y entonces aquí vemos a Claudia, la discípula que ya se le están mirando los frutos.
está leyendo la Biblia, está teniendo entendimiento de la palabra, y de pronto viene el crecimiento. Y le empiezan a salir ahí unos pequeños frutitos. Y aquí está ella feliz porque ya están saliéndole los frutitos, ¿verdad? Empieza uno como nuevo creyente y está bien emocionado, y aparte de emocionado está cerca de Dios y la presencia de Dios está en ti y brillas, y todo el mundo dice: ¿qué está pasando contigo? Y entonces empieza a dar los frutitos, y así como los que están a su alrededor están emocionados porque empezaron a ver el fruto. ¿Se han emocionado alguna vez salir a alguna granja donde los árboles están repletos de fruto? Es muy lindo, es muy lindo. Imagínense el deseo de Dios, el sentimiento de Dios cuando empieza a ver los frutos en nosotros. Y dice el versículo: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces Dios empieza a hacer una labor, eso de limpiar, empieza a podar. Y entonces Dios dice: Claudia ya está dando frutitos. Y llega con las tijeras, y la deja pelona, ¿verdad? Y entonces Claudia, como que de pronto, ¿Qué pasa, Señor? Se me vinieron tantas pruebas. Me cortaron la luz. Choqué el carro. Me mordió el perro. ¿qué pasa? Pareciera como aquellos pequeños frutitos han desaparecido de pronto, y sentimos como si Dios no estuviera con nosotros, pero Dios está con nosotros. Y Dios está agradado de esos frutos. Pero ¿por qué el Señor limpia? Fíjate cómo limpia: con la palabra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De pronto Dios quiere provocar crecimiento en el creyente, y en ese crecimiento Dios le da su palabra, y empiezas a leer la palabra donde dice la Biblia: y ámense unos a los otros. Y de pronto te acuerdas que no puedes ver ni en pintura a tu hermano, y dice Dios: ¿estás en unidad conmigo? ¿Cuándo me has visto peleado con mi Padre? ¿Estás en unidad conmigo? Mi Padre y yo somos uno. Yo siempre hago, dijo Jesús, lo que al Padre le agrada. Y entonces viene y poda y limpia, y nos empieza a limpiar con la palabra. Y esos pequeños frutitos de pronto ya no los ves, y ves solamente las ramitas pelonas. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Es suficiente que dé fruto? Dios quiere que dé mucho fruto. Y ustedes, gracias Claudia, llévatela. Ganona, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí en el centro, aquí tenemos una parra. Aquí vemos a todas las uvas, y en el centro está un fruto abundante. Esa es la finalidad de Dios, que cada uno de nosotros, estando en unidad con Dios, en relación con Dios, de pronto empecemos a estudiar la palabra. Y esa palabra va a provocar limpieza. Esa palabra va a empezar a provocar crecimiento. Porque estamos nosotros haciendo una rutina de abajo para arriba, hablando del crecimiento, pero ahora mi sobrina decía: oye, pero también hay crecimiento para abajo. Sí, porque las raíces empiezan a crecer y empiezan a profundizar en el agua, y el crecimiento muchas veces se da allí, en la oscuridad, ahí donde está la prueba, ahí donde nadie te ve. Esas raíces están en lo profundo, tomando el agua. A veces nos podemos sentir solos, nos podemos sentir inadecuados, nos podemos sentir en la prueba, podemos sentir que situaciones están pasando. Jesús las pasó. Jesús, todo Dios y todo hombre.
Como hombre tuvo hambre, como hombre tuvo sed, como hombre tuvo dolor, pero también fue necesario padecer. Aprendió la obediencia y le costó. Le costó decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba marchando en unidad con el Padre. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará, nos limpia con su palabra, nos poda con su palabra. El fin es dar más fruto. Así es que el padre labrador se dedica a podar las ramas. Dile a tu compañero: aguas. Si nos escuchan en otros países no van a entender qué es aguas. Pero si nosotros explicamos y decimos: ponte listo porque el Padre precisamente viene y nos limpia con su palabra y empieza a podar el frutito que tenemos, porque ese frutito le pareció bueno. ¿Y cuántos saben que cuando se poda una planta se vuelve prolífica? Empieza a dar mucho más fruto que el que estaba dando. Ese es el fin del Padre al limpiarnos. Ese es el fin del Padre al podarnos, que demos más fruto. ¿Y cuándo han visto a un árbol pujar para dar fruto? ¿O lo han visto esforzarse para dar fruto? Hay algunos que tratan de esforzarse para dar fruto. Y tengo que orar y tengo que leer la Biblia y no, la Biblia en un mes. No, la Biblia en un año. Y sienten que si en ese momento no ayunaron, están perdidos. Y estamos haciendo religión dentro del cristianismo. Religión, pero Cristo es la vida. Cristo no es religión, Cristo es la vida. Y cuando nosotros nos unimos con Dios, entonces empezamos a tener la vida de Dios. Y entonces nosotros podemos ir a Jesús, podemos ir al Padre a través de Jesús, podemos orar, podemos hablar con Dios, podemos tener comunión, podemos tener relación, porque estamos vivos. ¿Estamos vivos? Estamos vivos espiritualmente, hemos nacido de Dios. Dios quiere podar las ramas para provocar mayor crecimiento. Si estamos gozosos, contentos de decir: estoy creciendo, pero Dios dice: ya me fijé en tus frutitos. Y entonces Dios va a venir y va a podar. Así es que el Padre está buscando el fruto. Santiago capítulo 1 verso 2. Cuando viene la poda, Dios empieza a permitir pruebas en nuestra vida. Jesús dijo: yo les he dado tu palabra. Cuando vienen las pruebas, entonces Dios nos examina. Y entonces Dios quiere que llevemos fruto, que crezcamos, que tengamos el carácter de Dios. Y dice Santiago 1:2, hermanos míos, o dice primos, ¿verdad que no? No dice primos, dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra diversas pruebas habla de varias pruebas. Y decimos: ¿varias pruebas? Es que cuando no me llueve me llovinea. Es que a veces sentimos como que no podemos con una prueba y entonces Dios va permitiendo otra y permitiendo otra y permitiendo otra. Una diversa gama de colores, o sea, diferentes tipos de prueba que empezamos a tener. Y que muchas veces
nos sentimos tristes cuando estamos pasando por situaciones difíciles, porque no entiendes por qué razón chocaste el carro y no lo habías asegurado. Y te sientes triste en la prueba. Pero Dios quiere formar carácter. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Recuerden, separados del Señor, nada podemos hacer. ¿Podremos ir a la tienda y comprar 1 kilo de gozo? ¿Verdad que no? Se aprende. El gozo es un fruto del Espíritu, según lo que nos dice Gálatas, como lo vamos a leer un poquito más adelante. La pregunta es aquí: ¿qué espera Dios en las pruebas? Dios espera que nos gocemos en las pruebas. Hay muchas reacciones que podemos tener en una prueba. Podemos llorar, podemos quejarnos. Pero ¿qué es lo que pide Dios según Santiago? Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Y esa es una prueba. En el momento en que estás leyendo la palabra, estás siendo probado. Porque de pronto la palabra nos mide y de pronto la palabra nos dice: ¿cómo reaccionas en la prueba? ¿Por qué a mí, Señor? Y de pronto te llega una persona con un folleto donde te dice: no se preocupe, tengo la solución a sus problemas. Y tú dices: sí, mire, este folleto lo espera aquí, en pare de sufrir. Y tú dices: excelente, estoy buscando un lugar donde todo sea vida y dulzura, donde no haya sufrimiento. ¿Cuántos saben que están fuera de la realidad? Porque mientras que estemos aquí en este mundo, dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios tiene el entendimiento, la sabiduría, la solución para enseñarnos a vivir en medio de las pruebas. Y Dios nos dice: gózate en las pruebas. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos gracias a Dios en medio de las pruebas, entonces vamos a poder entender quién es Jesús, cómo es Jesús, cómo es el Padre. Verso 3, Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué está siendo probada? Vuestra fe. ¿Produce qué? Paciencia. Y tú dices: yo quiero que Dios me cambie, que me quite este carácter, pero ya. ¿Cómo viene la paciencia? Aquí ya vemos 2 frutos, el de gozo y el de paciencia. Cuando estamos hablando de fruto, estamos hablando de carácter de Dios. Vamos a ver rápidamente Gálatas 5:22 para ver plasmado aquí esos frutos que hablan del carácter. Gálatas 5:22 y 23: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo. ¿Qué dice? Fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Dios ya es amor, Dios ya es paciente. Pero ¿quién es el que tiene que producir el fruto de gozo? ¿Quién es el que tiene que producir el fruto de paciencia? Nosotros. Pero si no estamos unidos con el Señor, si no estamos apegados a la vid, ¿cómo podemos producir? Entonces, si no estamos adheridos a Él y somos oidores olvidadizos de su palabra, entonces nos estaremos forzando para producir los frutos. Y esos vienen por ende. ¿Tienes una relación con Dios? ¿Meditas en la palabra de Dios? Viene por ende.
Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta palabra paciencia, del griego hupomoné, significa resistencia o aguante. Como veíamos con Claudia, ¿verdad? Oye, Claudia, ya estás más paciente, ya eres más paciente. ¿Sí? Resistencia o aguante. Tú dices: me voy, me divorcio en este momento. Di: aguanta. Aguanta. O sea, sé paciente. La definición dice: resistencia, aguante, alegre, esperanzado, constante. Entonces, una persona que está en medio de una prueba, hay jóvenes que dicen: ¿sabes qué? Me voy de la casa. Es que yo no aguanto a mi papá, no aguanto a mi mamá. Está siendo probada la paciencia. Aguanta. Resiste, alegre, esperanzado. Como dice Efesios: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero también dice a los padres: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y tanto tiene que ser paciente el padre como el hijo. Dice: para que seáis perfectos y cabales. Esta palabra perfectos, del griego teleios, significa completo. Completo. Y la definición dice: trabajo, crecimiento mentalmente y carácter moralmente. Hay ocasiones en que nosotros nos damos a la tarea de estudiar su palabra, de tener conocimiento de Dios, pero no tenemos carácter de Dios. Y pareciera como que estamos viviendo una religión. Pareciera como que somos una iglesia bipolar, con un desequilibrio emocional, justificando siempre nuestras culpas. Pero aquí habla de crecimiento mentalmente. Yo puedo ser espiritualmente maduro, estudiar la Biblia, pero emocionalmente necesito ser equilibrado, tener un carácter justo y equilibrado, tener un carácter estable. Y eso me hace pensar en el ejemplo del águila real. El águila real tiene una cualidad: sabe remontarse a las alturas y pone sus pies sobre la peña. ¿Y saben por qué? Porque si sus pies están en un lugar alto, en lo alto, siempre se ve mejor. De pronto, cuando viene la tormenta, el águila ha aprendido a volar arriba de la tormenta. Y cuando está volando arriba de la tormenta, puede ver claramente lo que está sucediendo abajo y puede tener control. Porque la vista del águila es 2,5 veces más profunda que la del hombre. La vista espiritual debe ser mucho más profunda que la vista natural. Y Dios quiere que tengamos una vista espiritual, que veamos 2,5 veces más en medio de la prueba. Y Dios quiere traer crecimiento también mental, una madurez mental. Y es ahí donde Dios nos lleva a la renovación del alma, donde Dios quiere limpiarnos con su palabra. Y Dios quiere que veamos los problemas desde arriba de la tormenta. Y mientras que los estamos mirando desde arriba de la tormenta, entonces podemos estar alegres, podemos estar gozosos, podemos estar esperanzados, porque
estamos viendo claramente que Dios tiene todo bajo control. ¿No es cierto? Hay mujeres que se deprimen y se deprimen a tal grado que cuando se les viene un problema en su vida, en lugar de enfrentarlo con valentía, conforme a los principios de Dios, cimentados en la roca. Si Dios no edifica la casa, según Salmo 127:1, en vano se esfuerzan los que la edifican. Así es que hay mujeres que se deprimen. Es más fácil ir con el psiquiatra, con el psicólogo, que acudir a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer si no tomamos las soluciones en Dios? Si no tomamos los principios que Dios nos ha dejado en la palabra para solucionar nuestros problemas. Porque decimos, yo soy nacido de Dios, pero no se nota porque estás amargado, no estás alegre, no estás gozoso, no estás esperanzado. ¿Qué pasa? Sí, yo soy hijo de Dios, yo voy ahí, pero casi se come a la esposa con la ira y el enojo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Dios quiere que seamos completos, que estemos completos. Y esto cuesta trabajo. Diga conmigo, trabajo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque de pronto te viene la ira y te quieres poner verde. Pero Dios te dice, airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. No te dejes llevar por la ira. No es ira, ¿eh? No te dejes llevar por la ira, no pierdas el control. Ten una mente sana, limpia, equilibrada, estable. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7, nada más anótalo. Proverbios 23:7, porque así como piensas, actúas. La conducta está regida por lo que pensamos. El pensamiento de Dios está en mí, la palabra de Dios está en mí. Entonces de pronto Dios viene y quiere perfeccionarnos, quiere completarnos, y cuesta trabajo, ¿cierto? Porque de pronto Dios te dice, quiero que le pidas perdón a tu esposo. Y vas llorando, pero de soberbia. No vas llorando de humildad, vas llorando, ay, lo tengo que hacer. Y de pronto Dios le sube al fuego para provocar el crecimiento, un crecimiento mental, un carácter moral. Un carácter moral, íntegro, puro. Aquí dice cualidad de completo, alcanzar madurez. Alcanzar madurez. Bueno, un niño cuando tiene 3 años hace un berrinche. ¿Saben por qué? Porque quiere una galleta, pero lo dice pataleando. Un adulto que no ha madurado emocionalmente, mentalmente, quiere pedir algo y lo dice gritando, enojando, pataleando, rompiendo la vajilla. Ese es un desequilibrio mental. Y Dios quiere traer un crecimiento mental. Por eso viene la renovación del alma. Pero el alma y el espíritu van juntos. No podemos separar, renovar el espíritu de nuestra mente. Tiene que venir la reforma. Para que haya una reforma, según lo que dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en el original quiere decir reforma. Para que haya una reforma de los pensamientos, tienen que morir las antiguas leyes, los pensamientos humanos. Y decimos, Dios me está limpiando con su palabra. Ahora la tengo que hacer.
la tengo que practicar. Esa es la demanda de Dios. Cuando viene la demanda de Dios, es ahí donde nos atoramos. Porque nuestra alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Eso es lo que dice en el griego en Efesios 4:23. Somos seres tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Nacemos en el espíritu y nuestro espíritu es salvado. Nuestra alma está siendo salvada, nuestra alma está siendo renovada, transformada. Pero va a haber un crecimiento. Tienen que morir las leyes antiguas, tiene que morir la vieja naturaleza, y eso no puede ser si no hay un injerto. ¿Han visto los frutos injertados? Aquellos frutos, ¿cuál es la palabra? Si aquellos, tiene otra palabra, aquellos frutos que no tienen semilla. ¿Injertos? Sí, o sea, fíjense que cuando Dios hizo todo, lo hizo con semilla. Y le dijo, todo lo que he dado, todo tipo de semilla os serán para comer. Ahí es donde están las uvas. Tienen unas semillas, que esas semillas son más potente antioxidante para nuestro organismo, pero nosotros las escupimos. Pero de pronto algunos dicen, no, nosotros tenemos unos frutos tremendos, unos frutos grandes, una sandía grande, unos duraznos grandes. Acá nos llegan a los Estados Unidos un fruto, pero bárbaro, ¿verdad? Búscale la semilla, búscale el chit, busca la semilla dentro y a ver, es un injerto. Dile a tu compañero, ¿qué? ¿Es fruto genuino o es un injerto lo que traes ahí? ¿Cierto? Parece, se ve bonito, se ve rojo, se ve grande, pero cuando le buscas la semilla, la simiente de Dios, no se lo encuentras y no puede proliferar, no puede producir, porque no hay semilla. No hay semilla que produzca nacimiento, solo injertos. Hay injertos, en la iglesia también hay injertos. Dios quiere que alcancemos madurez mental, carácter moral, íntegro. Alguien viene y te dice, órale, hacemos este trabajito y yo te doy nomás fírmame estas notas. Y el que es verdadero, el que está injertado, unido con Dios, dice, esta es la vid verdadera y es Jesús verdadero. Yo quiero ser como Jesús. ¿Sabes qué? Yo no quiero corrupción, no quiero cohecho, no quiero nada por el estilo. No te voy a firmar en nada, te va a costar el trabajo, ni modo. Ya Dios me dará otro. Pero es tan fácil, ¿verdad? Es una prueba. Es una prueba. Dios prueba la rectitud, Dios prueba la honestidad. Y dice, para que sean perfectos y cabales. Esta palabra cabales es holócleros, que significa completo en toda parte, perfectamente sano también en cuerpo. Fíjese, madurez. Somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Está tocando las dos áreas, el crecimiento en todas las áreas: espíritu, alma y cuerpo. Alcanzar madurez mental, moral, espiritual, corporal. Desde que entraron hace muchos años todas las doctrinas del gnosticismo, humanismo, todo eso que se metió a la congregación, la gente se encarga de cultivar su espíritu y hacen del cuerpo como el mundo está viviendo. Preferencias sexuales, fornicación, adulterio,
¿Están viviendo con un esposo o con un hombre o una mujer que no son sus esposas? ¿Injertos o frutos verdaderos? Salud física, alimentarse bien. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, ¿os será para qué? Para comer. Salud espiritual, huye de la fornicación. 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cristo mostró el fruto estando en unidad con el Padre y llevando a cabo su obra. Cristo tenía bien definido su misión, y el fruto en dos vertientes: el fruto como carácter y el fruto como misión. Dios quiere que tengamos las dos cosas: el fruto como el carácter de Dios. ¿Qué hace un pastor golpeando a otro? ¿Ese es fruto del Espíritu? Cuando dice que no debe ser pleitero. ¿Qué hace una hermanita golpeando a la vecina? Cuando el fruto del Espíritu es dominio propio. ¿Te echó la basura? Pues recógela y llévale un pastelito, porque ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, dice Romanos. Cristo mostró el fruto estando en unidad con el Padre y llevando a cabo su obra. Cristo no fue emocional como hombre. Él sabía que le iba a costar el crecimiento. Él sabía que iba a venir a la tierra a cumplir una misión y sabía que le iba a costar. Pero Él quiso. Para que haya crecimiento hay que querer. Hay que querer. Yo a veces pienso y veo, por ejemplo, que en nuestra congregación nos faltan más dirigentes de alabanza. Y casi estoy segura que hay muchos dones que Dios ha escogido dentro del grupo de alabanza. Pero no todos están dispuestos a tener el carácter de Dios. No todos están dispuestos a pagar el precio. Hay algunos que prefieren su hobby que pagar el precio para servir a Dios. Es una honra servir a Dios. Es una honra servir a Dios. Es un privilegio que Dios nos ponga en el ministerio para servirle a Él, para su obra. ¿Dónde están los que están unidos con Dios? Los que están escuchando la voz de Dios. Los que están cumpliendo la misión por lo cual Dios los ha llamado. Juan 8:28, hablando de Jesús, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo sois y que nada hago por mí mismo. Escuche, unidad con el Padre. Nada hago por mí mismo. Somos un cuerpo, debemos hacer un trabajo de equipo. ¿Dónde están los dones de Dios? Estoy segura que hay muchos dones de Dios, pero se necesita pagar un precio. Para que haya un crecimiento se necesita pagar un precio. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No hay fruto sin muerte. No hay fruto sin negación. Ese versículo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, está hablando de la muerte de Jesús. Él estaba luchando ahí en el Getsemaní. Venían ángeles y le fortalecían, porque los enemigos de su alma venían y decían: ¿a poco vas a morir por esos malagradecidos? Esos que te cambiaron aún por un ladrón.
Esos que ahorita te están diciendo Hosana, Hosana, y luego te están crucificando, te quieren crucificar. Él estaba batallando en su alma. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo me pregunto, ¿estamos en unidad con Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios le agrada o nos estamos apacentando a nosotros mismos? ¿Dónde está la descendencia? ¿Dónde están las generaciones? ¿Dónde está la herencia? Si no hay reproducción, las generaciones se mueren. Juan 8:30 dice: hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. ¿De qué manera Dios nos purifica? Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, esa que oímos va a testificar contra nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícalos. Estamos siendo santificados por la palabra. Dios nos está lanzando su palabra. Dios nos está lanzando sus retos, sus desafíos. Nos poda con su palabra porque quiere que llevemos más fruto. Su palabra nos examina para que lleguemos a tener un carácter completo, maduro. ¿Cuál es el mandamiento del Padre? Juan 15:4. Porque ahí viene el mandamiento, y un mandamiento no es opcional. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué significa permanecer? Del griego meno. Significa quedarse en relación. Quedarse en relación. ¿Estamos vivos? ¿Tenemos relación con Dios? Quédate en relación con Dios. Ten comunión íntima con Dios. Si estamos en esa comunión íntima con el Padre, permaneced en mí y yo en vosotros, para que podamos dar fruto. Fruto. Verso 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí, el que permanece en Dios, en relación con Dios. El religioso hace obras, pero algunos que no han nacido de Dios están produciendo las obras. El nacido de Dios hace obras, pero las obras que Dios prepara para que ande por ellas, según Efesios 2:9. Porque separados de mí nada podéis hacer. Todo es injerto. Separados del Señor nada podemos hacer. Él es la cabeza. De la cabeza viene la vida. Él es el que dicta las leyes. Él es el que dicta los principios. Él es el que nos da su palabra, que nos hace vivir, que nos fortalece, que nos transforma. Jesús busca unidad con sus hijos. Permaneced en mí. 1 Corintios 1:9 dice, 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice, llamados a la comunión. Dios nos llama a estar con Él, estar apegados a Él, solamente adorarle a Él, hablar con Él. Es un llamado. Marcos 3:13.
Marcos 3:13, después subió al monte, símbolo de la presencia de Dios, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, pero no pudieron ir a predicar hasta que estuvieron con él, hasta que tuvieron relación, hasta que recibieron instrucciones de cómo deberían de hacer la obra. Fruto en las dos vertientes, fruto en carácter y fruto en misión. Primero es relación, después servicio. El fruto es un producto de nuestra relación con Dios. Y después vemos la misión según Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero primero hay que predicarle a los de nuestra casa. Primero hay que ser la luz pasiva de nuestra casa. La predicación y el evangelio de Jesucristo. El ejemplo. ¿Cuánto fruto espera Dios de nosotros? Si dijo: yo planté mi viña, la cerqué, la protegí con mi palabra, la limpié, la despedregué, quité toda la maleza. ¿Qué más podía hacer por mi viña? ¿Qué más Cristo puede hacer por la iglesia si Cristo murió por la iglesia? Yo les he dado tu palabra, para que a través de la palabra que escuchamos, entonces nuestras vidas puedan ser limpias. Nuestras vidas pueden ser cambiadas, nuestras vidas pueden ser transformadas. Y de pronto Dios nos lanza su palabra. Y vamos a otros preguntando de aquellas cosas que ya sabemos. No hay crecimiento porque no hay obediencia. Y cuando Dios da un mandamiento es para que se obedezca. El Padre va a venir a ver nuestro fruto. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quiénes son estos? ¿A quién se refiere cuando dice que el que no permanece será echado fuera y se secará y arden en el fuego? Esta palabra fuego, del griego pur, que significa fuego o quemar. Aquí habla de aquel que aparenta ser discípulo del Señor, el injerto, haciendo obras, pero no es nacido de nuevo, no está en unión con Cristo. No son las obras que Dios preparó para que anduviese por ellas. Según Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el no nacido de nuevo no tiene comunión con Dios, ni puede, mucho menos puede dar fruto verdadero, sí, injerto, porque nunca fue injertado en la vid que es Jesucristo, y si no da fruto, se echa afuera y se seca. ¿Cuál es su destino? El infierno eterno. ¿Cómo quisiéramos nosotros que nuestros familiares fueran al infierno? ¿Quisiéramos? ¿Verdad que no? Mostremos la unidad del Padre y del Hijo, pero mostrémoslo a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo. El esposo se une a la esposa, perdonándose unos a otros, como también Cristo nos perdonó. No podemos cambiar en nuestra propia fuerza. El que no es nacido de Dios tiene la esperanza de ser nacido de Dios, tiene la esperanza de ser unido a Dios. Si no quiere ser echado fuera y que se queme, necesita el sello del Espíritu Santo. Necesita reconocer que Jesús es la vid verdadera. Algunos dicen: Jesús solamente es un profeta.
Jesús era un iluminado. Pero la Biblia dice que Jesús es Dios. Que Jesús vino a este mundo a cumplir una misión. Y Jesús dijo: yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. En algunas familias hay mucha desunión. En algunos ministerios hay mucha desunión. Un pastor decía: la única razón que el ministerio está dividido es porque 7 de mis ministros son nacidos de Dios y los otros no. ¿Qué están haciendo los otros en el ministerio si no dan los frutos? Cuando la Biblia dice que el que es llamado aún a servir las mesas debe ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Si no está lleno del Espíritu Santo, si es contencioso, si es murmurador, si es querelloso, bájelo. No está en unidad con el Padre, es un injerto. Y ese no va a ministrar en la obra de Dios. Y la responsabilidad de los que dirigen, reconocer a los hijos y reconocer a los que no son. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Todo lo que quieras está limitado a la voluntad de Dios, porque tú no puedes decir: no, mata a Dios, mata a mi hermano. ¿Verdad que no? Pide todo lo que quieras, si estás en unidad con el Padre, conforme a la voluntad de Dios, y os será hecho. Verso 8, Juan 15:8: en esto es honrado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos quieren honrar al Padre? Dios quiere que llevemos fruto, y mucho fruto. Dice la versión parafraseada: ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? ¿Estamos verdaderamente unidos con Jesús? ¿Estamos tomando como modelo la unidad de Jesús con el Padre? En alguna ocasión, y así termino, había algunos estudiantes jóvenes que tenían que practicar junto con su maestro. Un psiquiatra muy reconocido que los invitó a que fueran a una clínica. Y entonces en eso iban pasando por algunos cubículos y veían algunos andaban jalando escobas, y le decía: a ver, pregúntale qué está haciendo él. Y decía: ¿qué estás haciendo? Y decía: este es mi perro Firulais. Y entonces veía un cubículo, otro cubículo, y alguna gente que estaba ahí pues despeinada, con los ojos desorbitados y todo. Y entonces el alumno le pregunta al doctor: oiga, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Usted no tiene temor que un día estos locos se pongan de acuerdo y lo maten? Y dijo: uy, no, estos es lo que menos hacen. O sea, los locos nunca se ponen de acuerdo. Y sale de más la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos cuerdos? ¿O locos? Yo quiero estar loca, pero para el Señor. Unirme con el Señor, unirme con el Padre, hacer el deseo de Dios, el corazón de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos, Señor, que no están injertados en tu vida,
En esta noche, Señor, tú trae una conciencia de que aquellos que no están injertados en tu vid van a ser desarraigados y van a ser echados en el fuego, porque no hay una unidad contigo. Tú eres el mediador entre Dios y los hombres, porque tú moriste por nosotros, Señor. Y mi Señor, pon convicción en los corazones, una convicción de pecado, de justicia y de juicio, una convicción de la verdadera condición, que nos miremos tal y como somos, nos miremos en la condición en la que estamos y veamos si verdaderamente tenemos fruto o injerto. Sí, Señor. Y si estamos dando fruto, seguro que el Padre va a venir a ver nuestro fruto y nos va a podar con su palabra para provocar el crecimiento, para completar su obra. Sí, Señor. Sí, Señor. Estamos conscientes, Señor, que viene la poda. Y te agradecemos, Señor, porque no queremos conformarnos. Queremos estar apegados a ti. Queremos saber las demandas de tu corazón, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Revoluciona nuestra vida, Señor. Provoca, Señor, los cambios en nuestras vidas. Tu pasión, tu deseo. Sí, Señor. Sí, Señor. Queremos estar unidos a ti para dar mucho fruto, Señor. Mucho fruto. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Queremos cumplir tu misión en nuestra casa, con nuestros vecinos, en el trabajo. Sabemos que cuesta un precio. No queremos diluirnos, mi Dios. No queremos envejecernos como esa águila vieja se envejeció. Era necesario la renovación. Era necesario el quebrantamiento para quitar todos aquellos costras viejas. Que surja un cántico de liberación en nuestra boca. Sí, Señor. Sí, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Nada, Señor. Queremos estar apegados a ti para dar fruto abundante que te honre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.